Listo, entonces tenemos la topología del rectificador no controlado con carga RLE y digamos que nuestro elemento semiconductor, o bueno, nuestro elemento, el interruptor, es un diodo. Nosotros digamos que en este ejercicio, hacíamos el análisis que pues este interruptor podía estar abierto o cerrado y que íbamos a tener como unas transiciones, tanto de abierto a cerrado como de cerrado a abierto. ¿Sí? ¿Cuál era digamos que una de las condiciones para que pasara de abierto a cerrado? Es que el interruptor esté en directa. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje en el ánodo sea mayor al voltaje en el cátodo. Entonces, bajo esa condición, ¿sí? Se podía, el interruptor automáticamente, digamos que cambiaba de estado. Y acá lo podemos ver, ¿sí? Eh, antes de que pase a cerrado, pues nosotros teníamos un circuito equivalente en donde ese diodo pues estaba abierto y por lo tanto la carga no tenía, digamos, una señal de corriente o la corriente a la salida era cero. ¿Listo? Y para eso, pues teníamos una serie de condiciones, ¿sí? Entonces, justamente para que exista ese cambio, esa transición de abierto a cerrado, el voltaje en el ánodo, que es el voltaje de entrada, debía ser mayor al voltaje en el cátodo. ¿Qué ve el cátodo? ¿Sí? Como la carga está abierta, simplemente ve el positivo de la fuente. O sea, el ánodo tiene el voltaje de entrada y el cátodo tiene el voltaje de la fuente. Entonces, para que pueda entrar en conducción ese diodo, pues el voltaje de la fuente debía ser, perdón, el voltaje de entrada debía ser mayor al voltaje de la fuente. Ahora, íbamos a hacer el análisis justo cuando el voltaje de entrada es igual al voltaje de la fuente. Y eso lo podemos ver gráficamente en este punto. Esta gráfica azul, ¿sí? O esta señal azul, que es el voltaje de entrada, y la señal roja, que es el voltaje de la fuente. Cuando se intersectan, en ese punto tenemos, ¿sí?, que el voltaje de entrada, este que está subiendo acá, es exactamente igual al voltaje de la fuente. En esa intersección íbamos a tener un ángulo alfa, ¿sí? Justo en ese punto. Miremoslo matemáticamente. Cuando el voltaje de entrada es igual al voltaje de la fuente, ¿cierto? ¿Eso cuándo sucede? Cuando omega t es igual a alfa. Entonces podíamos despejar ese ángulo, ¿sí? Y encontrar el ángulo en donde inicia, ¿cierto? ¿Por qué inicia? Porque el voltaje de entrada es igual al de la fuente. Inicia eh, ese estado de cerrado. ¿Listo? Y pues obviamente, como hemos venido trabajando, pues tenemos nuestra relación de E sobre B pico, ¿cierto? Y ese M pues nos dará digamos que se referirá a ese punto de intersección. Entonces, teniendo en cuenta ese análisis, ¿sí?, sabemos que la corriente pues iniciará en alfa, porque ya después de ese ángulo alfa, pues el voltaje de entrada será mayor al voltaje de la fuente, por lo tanto conducirá el diodo, ¿sí? El voltaje de entrada entregará una corriente, obviamente teniendo en cuenta que es una carga eh, resistiva inductiva, y entregará una corriente, ¿sí? Ahora, también tenemos que hacer el análisis de hasta qué punto o hasta qué ángulo habrá una corriente o habrá corriente. ¿Por qué? Porque pues nosotros sabemos, o una de las características para que el diodo, ¿sí?, para que el diodo se apague, es que entre en directa, perdón, en inversa, o que la corriente que fluye a través de él se haga cero. En este caso, ¿sí?, como el diodo digamos que entró en conducción y no hay ninguna otra forma que el diodo se apague, excepto si colocáramos un voltaje externo entre las terminales, ya digamos que en paralelo, para aplicar ese voltaje inverso en los terminales. Entonces la única posibilidad que nosotros tenemos es que esta corriente que está fluyendo en ese circuito serie
se haga cero. Entonces tenemos una gráfica y tendremos un ángulo beta que no sabemos exactamente cómo se comportará ese ángulo. Si fuera solamente resistivo inductivo, ese ángulo debería ser mayor a pi sextos, ¿sí? Porque nosotros sabemos que en el caso del resistivo, de solo resistivo, pues iniciaría en cero y terminaría en pi. Pero al tener inductancia, pues esto hace que la corriente se desplace y tengamos un ángulo mayor a pi. Ahora, como además de esas características de la carga, también tenemos una fuente de C, esta fuente, ese ángulo beta ahora podrá estar antes de pi sextos, antes de pi o después de pi. Entonces, digamos que no podemos definir exactamente ese rango o ese ángulo de beta. ¿Qué podemos intuir? Obviamente no podrá ser mayor a 12 pi, a 12 pi sextos o 2 pi, ni tampoco podrá ser menor a alfa, ¿sí? Pero pues tendremos un rango muy grande para, para hacer ese análisis y encontrar ese ángulo beta. Listo. Eso es lo que definimos acá matemáticamente. Para que se produzca ese cambio de cerrado a abierto, pues la corriente tendrá que hacerse cero. ¿Y cuándo se hace cero? Cuando omega t es igual a beta. ¿Listo? Y ese es un resumen para poder entender este mismo circuito, pero con un tiristor. ¿Sí? Vamos a cambiar este por un tiristor. Entonces tenemos acá el tiristor. En las exposiciones que ustedes realizaron y la otra semana pues era la retroalimentación y entrega de notas, digamos en términos generales, sabemos que este tiristor, este semiconductor, tiene la capacidad de comportarse como un diodo, ¿sí? Pero además puedo controlar el encendido. O sea, yo le puedo decir a este tiristor, ¿sí? En qué ángulo encenderse. Solamente eso. No le puedo decir que se apague. El apagado es exactamente igual o se comporta exactamente igual que un diodo. Entonces, tendremos un rectificador en el que yo pueda controlar el encendido, ¿sí? Pero el apagado es natural. ¿Qué características debe tener el tiristor para poderse encender? Tal cual el diodo debe estar en directa, ¿sí? Y además de eso, pues tener una corriente en gate, ¿sí? Acá lo tenemos, ánodo, cátodo y gate, ¿sí? Entonces él debe tener estar en directa, el voltaje en ánodo mayor al de cátodo y además una señal de corriente en gate para que se pueda activar. Para que se desactive, simplemente debe tener o cumplir con las condiciones de un diodo, que esté en inversa, o sea, el voltaje en cátodo mayor al ánodo, o que la corriente que fluye a través de este circuito serie, pues se haga cero. Esas son digamos que las características. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor. No, listo, perfecto. Entonces, en la pantalla observamos nuestro voltaje de entrada, ¿sí? Es un voltaje que hemos venido manejando en los circuitos monofásicos, que es de comportamiento senoidal, un B pico seno omega t, ¿listo? Y acá vemos una pequeña gráfica en donde vamos a graficar ese pulso o esa señal de activación de gate, ¿sí? Ese ángulo, ¿sí? Normalmente en todos los libros ustedes lo van a encontrar como alfa, ese ángulo de activación. Entonces, ¿qué es muy importante? Nosotros recordamos que BI igual a E, ¿cierto? Es el punto en donde inicia la corriente, ¿cierto? Así lo definimos en el rectificador no controlado. Ahora, esta relación que es muy importante, ¿sí? Que nosotros de acá deducíamos que alfa es igual al arcoseno, obviamente arcoseno porque estamos manejando una fuente de entrada senoidal,
era igual a E sobre B pico. ¿Listo? Entonces, podría haber una confusión entre el ángulo de disparo y el ángulo de intersección del voltaje de entrada y la fuente E. Por eso lo vamos a cambiar y vamos a llamar acá alfa prima, ¿sí? Siendo alfa prima ese ángulo de intersección, diferente al ángulo de disparo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta y no se vayan a confundir. Entonces, vamos a graficar, ya tenemos el voltaje de entrada, nos faltará la fuente E. Entonces, esa fuente E, perdón por acá, ¿sí? Esa fuente E, mire que nosotros tenemos, podrá estar en todo este rango, desde el voltaje, ¿sí? Desde la amplitud del voltaje cero hasta el B pico. En este rango, en todo este rango, se podrá mover ese voltaje de la fuente E. ¿Sí? Tendremos todo ese rango para, digamos que, de posibilidades de voltaje de esa fuente. Entonces yo lo colocaré para este efecto de análisis en ese punto. Por lo tanto, en este punto, esta es la intersección. Vamos a agregar por acá, perdón. Este es la fuente E y por lo tanto, pues este punto será la intersección de la fuente E y el voltaje de entrada. ¿Cómo lo llamamos? Alfa prima. ¿Sí? Desde ahí, desde ese punto, el tiristor va a estar en directa. Y tendremos, obviamente, continuando, ¿cierto? Nuestro alfa prima. Tendremos toda esa posibilidad para poder disparar al SCR. Si yo lo hago antes de alfa, ¿sí? Si yo lo hago antes de alfa, pues así exista un disparo en el tiristor, bueno, en este caso, como lo estamos viendo, es un SCR, no se va a encender porque va a estar en inversa. ¿Listo? Entonces, nosotros ya sabemos que a partir de alfa prima yo puedo generar una señal de disparo para ese tiristor. ¿Hasta dónde? Hasta dónde, digamos que podremos tener ese tiristor en directo. Mire que desde alfa prima hasta qué ángulo el voltaje de entrada es mayor a E, pues hasta esta otra intersección. ¿Sí? ¿Sí? De aquí en adelante, después de este punto en adelante, el tiristor o el SCR, que ya lo estamos viendo, va a estar en inversa y no va a conducir. ¿Sí? Entonces, este ángulo, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Alguien sabe este ángulo que está acá? ¿Alguien sabe cómo se puede hallar? Pi menos el, el ángulo donde inicia el voltaje E, ¿no? O sea, pi menos alfa prima. Sí, señor. Listo, muy bien. Es correcto. Pi menos alfa prima. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, este ángulo es complementario. Bueno, este ángulo alfa es este mismo ángulo que está acá en este lado. Por lo tanto, este ángulo de acá es pi menos alfa. Este pedacito es alfa y por lo tanto este pedacito, alfa prima, ¿no? Y este pedacito es alfa prima. ¿Listo? Porque el seno es simétrico, ¿no? Entonces ya tenemos ese, digamos que ese análisis de en qué rangos el tiristor va a estar en directa. Y eso que nos ayuda a identificar algo muy importante que se llama
el rango de controlabilidad. ¿Sí? Ese rango de controlabilidad que ya está referido a alfa, ángulo de disparo, pues nos dice cuál es el rango, ¿sí?, en el que yo puedo, digamos que darle un valor a alfa o en el rango en el que yo puedo disparar al SSR, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que antes de alfa prima no podemos disparar al SSR, o sea, el ángulo de disparo no puede ser menor a alfa prima, pero tampoco puede ser mayor a pi menos alfa prima, porque después de ese ángulo, pues el SCR estará en inversa. O sea, solamente tenemos desde alfa prima hasta pi menos alfa prima para poder disparar al SCR. Eso es algo muy importante. Entonces, vamos a graficar por acá la señal de gate de ese SCR. Entonces, voy a decir que lo voy a disparar. Venimos por acá en cero, que lo voy a disparar en 2 pisectos gráficamente, ¿no? Y tengo mi señal de disparo, ¿sí? Entonces, este es el ángulo alfa, el ángulo de disparo. ¿Sí? Alfa. Ese es el ángulo de disparo. Eh, digamos que para cumplir con nuestro ejemplo gráfico, por acá estará pi menos alfa prima. O sea, nuestro ángulo de disparo está dentro del rango de controlabilidad. Eso es algo, digamos que esencial que ustedes deben aprender. Nunca puedo definir un ángulo de disparo fuera del rango de controlabilidad. Por lo tanto, pues antes de definir un ángulo de disparo, debo saber el rango de controlabilidad. ¿Listo? Ahora, ya definido es, digamos que para esta explicación, nuestro ángulo de disparo, entonces vamos a analizar cómo se comporta tanto la corriente como el voltaje a la salida. Analicemos el voltaje a la salida, ¿sí? El voltaje a la salida tendrá dos rangos, ¿sí? Entonces, si el diodo, perdón, si el SCR está apagado, ¿cierto? Si el SCR está apagado, pues a la salida yo voy a ver exactamente el voltaje de la fuente, ¿sí? El diodo, ¿cuándo está apagado? Entonces, analicémoslo a partir de este punto. Obviamente viene acá el voltaje de la salida. Entonces, el diodo está apagado, ve el voltaje de la fuente. Cuando el diodo, el SCR está apagado, veo el voltaje de la fuente. Y cuando el SCR está encendido, ¿cierto? Pues mire que el voltaje a la salida queda en paralelo al voltaje de la entrada. Por lo tanto, voy a observar a la salida el voltaje de la entrada en ese rango. Pero, ¿hasta dónde? Hasta que yo dispare el SCR, ¿cierto? Acá está nuestro ángulo alfa, ángulo de disparo. Entonces, mientras no esté en conducción el SCR, voy a ver el voltaje de la fuente E. Y justo cuando lo disparo, veo el voltaje en entrada. ¿Cierto? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Hasta que se apague el SCR.
¿Dónde se apaga el SSR? Cuando queda en inversa, ¿cierto? Cuando queda en inversa. Por lo tanto, tendré que analizar, ¿sí? En qué rango, ¿sí?, es el SSR queda en inversa o la corriente que fluye a través de él se apaga. Se apaga o queda en cero. ¿Listo? Entonces tendré que analizar, ¿sí?, cómo va a ser la fuente o la corriente que fluye, ¿sí?, a través de ese circuito serie que estamos viendo en pantalla. Entonces, voy a definir nuestra corriente de entrada, ¿cierto? Nuestra corriente de entrada que inicia, ¿sí?, en alfa, pero no va a terminar en pi sextos en pi menos alfa prima. Va a terminar en un ángulo beta desconocido, ¿sí? Entonces, acá inicia la corriente. Qué feo eso. Iniciará la corriente acá y podrá ir hasta un punto beta. Recordemos que puede ser o antes de pi o después de pi, ¿sí? Gráficamente acá lo voy a colocar después de pi, pero ustedes ya saben que puede ir en cualquiera, o sea, podrá tomar cualquiera de esos puntos. Entonces, tengo definida mi corriente, solo la forma. Por lo tanto, ¿hasta dónde quedará encendido el SCR? ¿Dónde inició? En el ángulo disparo. Cuando yo lo disparé, ahí inició a conducir. ¿Hasta dónde queda encendido el SCR o dura encendido el SCR? Hasta que hay corriente en el circuito. Ya sabemos que para este caso específico, el SCR va a quedar en inversa o dejará de conducir hasta que la corriente de este circuito, ¿sí?, se haga cero. Porque no hay otra forma, no hay una fuente externa, no hay una fuente que en paralelo haga que ese SCR se, se quede en inversa. Solamente lo único que pasará es que hasta que se acabe la corriente que va acá en la carga, ¿sí?, este SCR se apagará. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues nuestro voltaje a la salida, ¿cierto?, será el voltaje de entrada en el rango desde alfa hasta beta, ¿sí? Eso es lo que nosotros sabemos. Voy a ver el voltaje de la entrada mientras hay corriente. Y si no hay corriente, o sea, desde beta hasta 2pi más alfa, voy a ver el voltaje de la fuente E, ¿cierto? Entonces ahora miremoslo gráficamente. Desde alfa veo el voltaje de entrada. ¿Hasta dónde? Hasta beta. Y ahí en ese punto, cuando ya se acaba la corriente, vuelve y veo el voltaje de la fuente E hasta alfa más 2pi. Listo. Ese es el voltaje a la salida, ¿sí? Ese es el voltaje a la salida. ¿Listo? Ahora, ya tenemos definido cómo es el voltaje a la salida. Tenemos definidas, o ya digamos que podemos definir cuáles son los rangos o cuál es el rango en el que hay corriente en la carga. Y ahora nos falta definir matemáticamente cuál es esa función de corriente a la salida. ¿Listo? Entonces, recordando, vamos a recordar por acá. ¿Cuál era nuestra función de corriente? Hacíamos la malla, ¿cierto? Hacíamos una malla porque si ustedes se dan cuenta cuando conduce el diodo o conduce el SCR queda el mismo circuito equivalente, ¿sí? Queda el mismo circuito equivalente. Lo que cambia son los rangos de validez. Entonces, haciendo un recordéis, pues sabemos que tenemos una malla
que haremos una malla del voltaje de la resistencia, más el voltaje de la inductancia, más el voltaje de la fuente E, menos el voltaje de entrada. Y a eso, ¿sí? Pues lo planteamos como una solución, como una ecuación diferencial que va a tener dos soluciones, una natural y una forzada. Ahora, que entendiendo que hay dos tipos de fuente, una alterna y una DC, pues tendremos dos respuestas forzadas y una respuesta natural. A eso, ¿sí? A eso, pues nosotros lo que hacíamos simplemente era analizar digamos que la corriente como la corriente forzada de la corriente forzada de la fuente de C, la corriente forzada de la fuente C y la corriente natural. ¿Listo? ¿Cuál era cada una de esas? Pues nuestra corriente de la fuente forzada DC solamente en términos de la resistencia, ¿sí? Negativa porque dentro de la ecuación, ¿sí? Dentro de la ecuación planteada pues está negativa. La corriente forzada de la fuente AC en términos de una impedancia y un desfase, producto obviamente, esa inductancia, y una respuesta natural de la forma A Euler a la menos R sobre L por T. Esto por nuestra carga RL, ¿no? Y lo que hacíamos era llevar esta ecuación en términos de omega t, que nuestra variable independiente fuera omega t. Por lo tanto, a este Euler lo multiplicábamos arriba y abajo por omega, ¿sí? Para tener nuestra variable independiente omega t. Y acá lo podemos observar. Después de eso, entonces ya planteada la ecuación solo o solamente en términos de omega t, entonces decíamos, listo, para poder encontrar esta incógnita A, nosotros debíamos, digamos que, identificar en dónde iniciaba la corriente, o sea, cuál es el punto en donde la corriente es cero y ya comienza, digamos, que a haber una corriente como tal. Y lo definíamos en omega t igual a alfa, que ese alfa era el punto donde inicia la corriente. Y simplemente despejábamos, evaluábamos esa función de corriente en alfa igual a cero, porque es el punto donde inicia, y solucionábamos, ¿cierto? Ese valor de A, que obviamente estará en términos de el ángulo donde inicia, ¿sí? Y de la fuente de C. Cuando ya encontrábamos ese valor de A, este valor de A, lo que hacíamos era reemplazarlo en la función de corriente, ¿sí? Que acá es donde estaba el término A. Y, y simplificábamos, ¿cierto? Como teníamos dos exponenciales, pues se multiplican los exponenciales y se suman los exponentes y teníamos esta solución, ¿sí? Esta solución. Esta ya es nuestra corriente de ese circuito, válida desde alfa hasta beta, esta ecuación. Ahora, teniendo en cuenta, digamos que una serie de simplicidades que se podían hacer o de factorización, llegábamos a la ecuación, ¿sí? A la ecuación en términos solamente de m y de coseno de phi, o bueno, de m y de phi, tanto el coseno como la tangente. De esta forma, ¿sí? De esta forma, pues dentro de nuestra ecuación implícitamente no tenemos r ni l, ¿sí? R ni l, solamente en términos de phi. Y esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación rige también para nuestro circuito de rectificador controlado. ¿Listo? ¿Sí? Rige para nuestro circuito. ¿Cuál es la característica o la parte de análisis simultáneo que podemos hacer? Pues que en el circuito controlado, este alfa ya no es la intersección entre E y B pico, sino es un alfa deseado que nosotros digamos que lo definimos, lo queremos, lo seleccionamos, y en el no controlado, pues simplemente es un valor de la intersección de E y de BI. Es así, de sencillo. Pero mire
que nosotros tenemos la misma ecuación, válida en el mismo rango. ¿Sí? Entonces, se comporta de la misma forma, la única es que yo puedo variar este alfa. ¿Listo? Es ese. Y ahí, digamos que analíticamente termina el ejercicio. ¿Sí? No hay, digamos que, por decirlo así, en términos circuitales de electrónica, termina ahí nuestro análisis. Lo que ahora vamos a hacer es encontrar los parámetros de rendimiento de este, o las características de funcionamiento de este rectificador. Y ya. ¿Alguna duda? No, señor. ¿No? Listo, gracias, Willy. Ingeniero, disculpe. Tengo una pequeña duda con respecto a alfa. O sea, alfa en este caso viene a ser el ángulo de disparo, o sea, donde se supone que el CR conduce, ¿sí? Se activa. Ese es alfa. Sí, exacto. Alfa es el ángulo de disparo, este ángulo, o sea, esa señal que está ingresando al gate del SCR. Alfa prima es el ángulo donde se intersecta BI y E. ¿Sí? Sino que acá hacemos un pequeño cambio de notación para no confundir estos dos, ¿sí? Para no confundir estos dos. ¿Listo? Vale, sí, señor. Pero es que en la gráfica, más o menos en 5 pisextos, es que su merced nota un alfa como rojito. Ese es el que me tiene como confundido. ¿Ese no debería también ser alfa prima? Sí, señor. Es que mire que acá está muy Ah, cerquita ok, ahí, perfecto. ¿sí? Pero Error mío. ya lo corregimos, ya lo corregimos. Listo, gracias, ingeniero. Ese era el que me tenía. Listo. Entonces, este de acá es alfa prima. Listo. Listo. Sí, señor. Listo, perfecto. Voy a corregir esta parte. Listo. Listo, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Ok. Entonces, vamos a encontrar o a definir por acá algunos parámetros de rendimiento. ¿Cuál es el voltaje promedio a la salida? Entonces, el voltaje promedio a la salida es igual a 1 sobre el periodo integral desde 0 hasta t de la función del voltaje a la salida, obviamente por un d omega t. Esto es, si ustedes se dan cuenta, rectificador monofásico de media onda, ¿sí? Periodo de la salida, ¿sí? Periodo de las señales de salida. El voltaje de la salida inicia en alfa y termina en 2pi más alfa. O sea, el periodo del voltaje a la salida es 2pi. ¿Sí? Obviamente acá en la corriente nos faltaría, voy a correr esto por acá un momento, nos faltaría definir qué es 0 desde beta hasta 2pi más alfa. ¿Sí? ¿Listo? Ese es importante. Este 0 quedó muy redondo. Listo. Esa es nuestra, digamos que nuestra función de corriente. Por acá vamos a definir un parámetro de rendimiento, digamos que no tan complejo.
como el voltaje promedio a la salida. ¿Qué es el voltaje a la salida? ¿Cierto? Entonces ya sabemos que 1 sobre el periodo desde alfa hasta beta, bueno, desde alfa hasta 2 pi sextos, 2 pi sextos, 2 pi más alfa del voltaje de la salida. ¿Sí? ¿Cuál es el voltaje de la salida? El voltaje de la salida pues tiene dos partes. Una es BI, que es válida desde alfa hasta beta. ¿Sí? De una vez lo vamos a colocar BI, que es B pico seno omega t. Y otro rango que es desde beta hasta 2 pi más alfa de E. Y solucionamos ese par de integrales. Acá obviamente sabemos que B pico, factor de quién. Integral de seno menos coseno. Entonces menos coseno de beta más el coseno de alfa, ¿sí? Más E factor de 2 pi más alfa menos beta. ¿Sí? Solucionando esas dos integrales. Y tenemos que nuestro voltaje promedio a la salida será 1 sobre 2 pi factor de P pico coseno de alfa menos B pico coseno de beta más E factor de 2 pi más alfa menos beta. ¿Sí? Ese es el voltaje promedio a la salida. ¿Listo? Y miren, este ángulo, ¿sí? Este beta, ¿sí? Pues va a estar en función de alfa. ¿Por qué? Recordemos que para poder solucionar, ¿cierto? Para poder solucionar esta ecuación y encontrar beta, pues yo debo igualar esta función a cero, ¿sí? Entonces vamos, digamos que a recordarlo por acá. Para solucionar a beta, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, ¿cuánto vale la corriente en beta? Nosotros sabemos que la corriente evaluada en beta es igual a cero. Por lo tanto, B pico sobre Z, factor de seno de omega t, pero pues está evaluada en beta, menos phi menos m sobre el coseno de phi más el factor de seno de alfa menos, menos phi más m sobre el coseno de phi e a la menos beta menos alfa sobre la tangente de phi. ¿Sí? Solucionando, ¿sí?, la ecuación trascendental, entonces digamos que encontraremos esa solución, ¿no? ¿Sí?
esa solución de beta. Pero mire que para solucionar beta, pues digamos que está implícito alfa, ¿sí? Alfa. Entonces, si yo muevo alfa, cambiaré también el ángulo beta. Por lo tanto, ese voltaje, este voltaje promedio a la salida, ¿sí? Que estamos analizando acá, pues también, si yo cambio alfa, cambiará beta y por lo tanto también cambiará el voltaje promedio a la salida, ¿sí? Y pues acá también lo podemos observar. ¿Listo? Entonces es importante que tengan claridad sobre, digamos que sobre esa parte. ¿Por qué? Como yo ya puedo modificar mi ángulo alfa, pues podré tener control, y por eso se llaman rectificadores controlados, control sobre el voltaje promedio de la salida. O sea, podré modificar este para que cambie el voltaje promedio de la salida. ¿Listo? Esa es una de las características de estos rectificadores, que yo puedo modificar ese ángulo para obtener un voltaje deseado a la salida. Listo. Ahora, encontremos la corriente promedio. ¿Cuál es la corriente promedio de la salida? Tengo dos opciones, hacer la integral o partir del voltaje promedio, ¿cierto? Entonces, a partir del voltaje promedio, pues nosotros ya lo hemos definido que era el voltaje promedio menos el voltaje de la fuente E sobre R. Y así de sencillo, ya teniendo este voltaje, ¿sí? Pues puedo encontrar fácilmente la corriente promedio, ¿sí? Ahora, si quisiera encontrar la corriente RMS, pues en ese caso, ¿sí? La corriente de salida, bueno, de salida, o en este caso como en circuito series la corriente RMS es igual a 1 sobre el periodo integral desde 0, perdón, desde alfa hasta beta de esa función de corriente, ¿cierto? De la función de corriente que ya definimos. Y como es RMS, pues toca al cuadrado y sacar raíz. Y un momento, voy a cambiar esto acá. Y tendremos nuestros, digamos que uno de los parámetros de rendimiento ya relacionados a la corriente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la corriente de entrada es la misma corriente de la salida en este circuito. ¿Por qué? Porque es un circuito serie. ¿Sí? Entonces, al encontrar la corriente promedio y al encontrar la corriente RMS, pues también estamos encontrando la corriente que entrega la fuente, porque es un circuito serie. Analicemos cuál es el voltaje que ve el SCR o tiristor, ¿cierto? Entonces analicemos por acá. El voltaje en el tiristor, ¿sí? ¿Cuál va a ser? Cuando él conduce, cuando hay corriente a la salida, que es cuando él conduce, pues el voltaje es cero. O sea, el voltaje en el tiristor, ¿sí? Ese voltaje en el tiristor es cero desde alfa hasta beta. Ese es el voltaje en el tiristor, porque él conduce. Ahora, cuando él está abierto, ¿sí? Ve un voltaje en el ánodo y ve otro voltaje en el cátodo. ¿Qué voltaje ven en el ánodo? VI. Y en el cátodo, E. ¿Cierto? O sea, hay una diferencia de tensión en ese punto. O sea, va a haber el voltaje de entrada, que es V pico seno de omega t, menos el voltaje en el cátodo, que el voltaje en el cátodo es E. ¿Cierto? ¿En qué rango? Desde beta hasta 2pi más alfa. Y ahí tenemos nuestro voltaje en el tiristor. ¿Listo? ¿Cuál va a ser ese valor máximo en
en inversa que va a haber el tiristor? ¿Sí? Del tiristor. Pues va a ser, analicémoslo acá, mire, cuando él está abierto, ¿sí? Va a haber el máximo voltaje que va a haber es este punto menos el voltaje de la fuente E, ¿cierto? Entonces, él en ese punto va a haber menos B pico menos E, ¿cierto? En ese rango. ¿Cuándo se produce esto? Esto se produce en 9 pi sextos o 3 pi medios, ¿sí? Esto que es igual a menos el factor de B pico más E. ¿Esto cuándo se produce? Se produce en omega t igual a 3 pi medios. Ese es el pico que va a soportar, el máximo que va a soportar ese tiristor. ¿De qué nos sirve analizar ese máximo en el tiristor? Pues para poderlo dimensionar. ¿Sí? Listo. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Ingeniero, ese rango 3 pi medios, o sea, para el valor máximo, sería solo para este caso, ¿no? O sea, para el ejemplo. Exacto, sí, señor. Solo para este ejemplo. Para otros rectificadores puede estar dado en otros puntos. Vale, ingeniero, gracias. Listo. Listo, entonces, en este punto, ¿sí? En este punto ya termina, digamos que nuestro análisis de este rectificador controlado. ¿Qué es importante? Por ejemplo, si yo quiero definir o encontrar cuál es el TH de la corriente de ese circuito, ya sabemos que es única en el circuito. ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, listo, ya tengo eh, mi I sub 0, ¿cierto? O sea, la corriente promedio. ¿Sí? Que es BO menos E sobre R. Ahora que me falta A sub 1, pero A sub 1 ¿qué es? Es 2 sobre el periodo integral. Ya sabemos que solamente hay corriente desde alfa hasta beta, de esa corriente que acabamos de encontrar por el coseno de omega t. ¿Sí? Ese A sub 1. Ahora, B sub 1 es 2 sobre el periodo que es 2pi desde alfa hasta beta de la función de corriente por el seno de omega t, obviamente por un de omega t. Cuando solucionamos esos dos, o sea, ya sabemos A1 y B1, entonces voy a encontrar el valor RMS del armónico 1, que va a ser igual a, obviamente, el valor pico del armónico. ¿Cómo es el valor pico del armónico? A1 al cuadrado más B1 al cuadrado. Ese es el valor pico. Pero como queremos es el RMS, entonces divido entre raíz de 2. ¿Por qué? Porque recordemos que estas son señales ortogonales, el seno y el coseno son señales ortogonales. Entonces podemos aplicar ese principio de ortogonalidad. ¿Y cuál es el valor RMS digamos que de un seno? Pues el valor pico sobre raíz de 2. Eso es, digamos que desde primaria, bueno, primaria no, primer, segundo semestre que les enseñan eso. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos el valor RMS, que tenemos el valor promedio y que tenemos el valor RMS del primer armónico, pues yo ya puedo definir o encontrar el THD. Ahora, en esta clase, en este ejercicio, digamos que académico, hemos encontrado o definido que podemos tener en cuenta el THD solamente la parte C
o tener en cuenta todo lo que es diferente al primer armónico como distorsión. Entonces a eso lo llamamos THD total, ¿sí? Entonces, ¿ese THD total qué es? Entonces la raíz, ¿sí? Por acá sale un -1, de la corriente RMS, ¿sí? La vamos a colocar acá en verde para que ustedes lo puedan ver. La corriente RMS, ¿sí? Sobre la corriente del primer armónico RMS. Ese es el total. O sea, ¿qué estamos relacionando? El primer armónico versus todo lo que sea después del primer armónico, o que no sea primer armónico, como una distorsión. Pero también definimos que si queremos encontrar solamente la distorsión a partir de lo que está después del primer armónico, o sea, segunda componente, tercera, cuarta, quinta, hasta infinito. El promedio no nos interesa, no lo vamos a tener en cuenta como distorsión. Entonces definíamos una raíz, y acá ya viene entonces nuestra definición. La corriente, esto es al cuadrado, discúlpenme, la corriente RMS al cuadrado menos la corriente promedio, ¿sí? Le quito la corriente promedio para que no la tenga en cuenta como distorsión, porque recordemos que la corriente RMS total de una señal, o sea, coge todo, el promedio, primera, fundamental, tercera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima armónica. Entonces el RMS coge todo para calcular ese valor. Yo le digo quite el promedio, ¿sí? Para que solamente me tenga en cuenta como distorsión lo que está después de la segunda armónica. Y obviamente lo relacionamos, o sea, hace la relación al valor RMS del primer armónico, ¿sí? Ahí solamente queremos encontrar ese THE después de la segunda armónica. Acá todo, si tiene valor promedio, pues lo incluye como si fuera una distorsión. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Listo, entonces Ingeniero, pues tenemos dos. Sí, una, señor. una consulta sería para los tiristores. Bueno, ya es cierto que no juego con ellos en la simulación. Algún, no me acuerdo si había que hacerles algo para hacer la simulación. Tener cuidado con los Ok. grados, ¿no? O sea, no estoy seguro. Listo, entonces vamos a utilizar este tiempo, ¿sí? Para hacer una simulación y ustedes vean, puedan entender cómo puedan hacer esas simulaciones. Entonces, obviamente necesitamos nuestra fuente alterna, necesitamos nuestro tiristor y necesitamos nuestra carga R, L, E. Listo. Ese es nuestro circuito. Vamos a sacar nuestro control de simulación.
Le voy a decir que me simule hasta 100 milis. Y necesitamos algún elemento para que pueda disparar este SSR. ¿Listo? Entonces, vamos a utilizar digamos que este bloque, que si nosotros vamos por acá, help, nos va a decir, pues que es un bloque para el switcheo, ¿sí? Entonces, eh, tiene una frecuencia de operación, ¿sí? Tiene una frecuencia de operación, un número de puntos y unos puntos de switcheo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero que, o sea, la frecuencia de los puntos va a estar relacionada, ejemplo, a los 60 Hz, ¿sí? Y le voy a decir que tenga, digamos que los números de puntos se refiere a, eh, digamos, es a este punto, ¿no? Dónde inicia y dónde termina el pulso. Entonces, le voy a decir que el primer punto de switcheo, o sea, digamos que el inicio del pulso, esté en 5, 6, 7, 8 grados y que la finalización de ese pulso esté en 30 grados. Entonces durará desde los 5 hasta los 30 grados encendido ese pulso. ¿Sí? Y acá lo podemos ver. Entonces dice, listo, frecuencia 2000 Hz, número de puntos 4, entonces tendré un punto que inicia o un pulso que inicia en 0 grados y terminará en los 90 grados, y tendré otro pulso que iniciará en 180 y terminará en 240. ¿Sí? ¿Por qué están dados en grados? Pues nosotros ya sabemos que, digamos que en términos de frecuencia, pues yo lo puedo llevar a frecuencia angular para que solamente sea analizar en términos de radianes o de grados y no tenga que, digamos, que tener en cuenta esa parte temporal, ¿sí? O sea, yo ya sé, tengo una frecuencia de 2K, pero yo sé que esa la puedo llevar a frecuencia angular, o sea, 2pi, o sea, si este es el periodo, pues será equivalente en 2pi, y yo ya sé que en 2pi, pues, o 2pi o 360 grados, es un periodo completo porque es una vuelta del circulito, ¿sí? Entonces, para señalar dónde van los puntos, pues es un poco más sencillo porque yo le voy a decir, listo, lo voy a disparar desde 0 hasta 90 y ahí tendré un pulso, eso es lo que está diciendo acá, tendremos un pulso desde 0 hasta 90 grados y otro desde 180 hasta 240. Entonces, haciendo uso de digamos que ese bloque que nos permite, entonces yo le voy a decir, mire, voy a tener una frecuencia de 60 Hz, ¿sí? Y voy a tener dos punticos. ¿Por qué dos punticos? Miremos en nuestra simulación. Yo solamente voy a tener un pulso, ¿sí? Pero pues ese pulso tiene un punto de inicio y un punto final, ¿sí? Un punto final. Nosotros, digamos que en en las exposiciones, eh, se, sus compañeros definían que ese puede ser un pulso instantáneo o puede ser un rango, un tiempo de pulso. Lo más importante es que ese rango o ese pulso, ¿sí? esa señal cuadrada o ese pulso, pues esté dentro del rango en donde el tiristor está en directa. Eso es lo más importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, un ejemplo, si yo tengo acá, si está alfa, y yo dejo el pulso encendido todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pues en el siguiente y en la siguiente, digamos, como estos son señales cíclicas, entonces alfa estaba acá, ¿no? Y yo le dije, "Ah, enciendes en alfa, listo. Pero nunca retiré la señal. Entonces la próxima vez que se vaya a encender el tiristor o el SSR, pues será cuando ya inmediatamente quede en directa. ¿Sí? Ya no va a esperar este tiempo, este ángulo, porque sigue teniendo la señal aplicada todo el tiempo. Entonces es más sencillo cuando yo le digo al SCR, enciéndase a través de un pulso que dure 1, 2 grados, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la simulación. Entonces, vamos a tener un pulso, ¿cierto? Y definamos un ejercicio, ¿sí? Definamos un ejercicio.
Listo. Entonces, en este caso, vamos a tener una resistencia, ¿sí? Una resistencia de 5 ohmios, una inductancia de, puede ser de 1 mili, una fuente de unos 40 voltios y un voltaje pico de 170 y la frecuencia de 60 Hz. ¿Listo? Entonces vamos a simular por acá. Antes de colocar este pulso, voy a colocar los parámetros del circuito. Eh, 170, 60 Hz, 5 ohmios, 1 mili y 40 voltios. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, ¿sí? Se le puede decir que alfa es libre, ¿sí? Ustedes pueden elegir el alfa que deseen, ¿sí? Entonces, si alfa es libre, ¿sí? Entonces, pues primero tenemos que saber cuál es ese rango de controlabilidad, ¿cierto? Entonces, para poder saber ese rango de controlabilidad, primero nosotros debemos encontrar en dónde se intersecta E, I, BI, ¿cierto? ¿Y cómo lo encontrábamos? ¿Sí? Entonces, alfa prima, que es esa intersección, es igual al arco seno de E, que es 40 voltios, sobre B pico, que son 170. ¿Cuál es ese ángulo? Entonces, vamos, apoyémonos de derive. Entonces, 5 ohmios, 1 mili, ¿cierto? Este que es la resistencia, este que es la inductancia. ¿Qué más parámetros tenemos? Los 40 voltios de la fuente E, los 170 del voltaje pico, ¿sí? Y los 60 Hz de la frecuencia. Listo. Entonces, necesitamos la impedancia, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de R, que es el número 1 al cuadrado, más omega L al cuadrado. ¿Qué es omega L? Omega es 2pi por F, ¿cierto? Que F es la ecuación número 5, por 2pi F por el valor de la inductancia. ¿Listo? Pero al cuadrado, perdón. Omega L al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos acá Z. Listo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a phi. ¿Sí? Phi es la arco tangente, ¿sí? La arco tangente de omega L sobre R. Omega L sobre R. ¿Sí? Ahí ya tenemos a phi. A phi. Ya tenemos a phi. Y ahora sí vamos a encontrar ese alfa prima, ¿cierto? Que es el arcoseno de E, que es 40 sobre B pico, que es 170. ¿Listo?
Entonces ya tenemos ese, ese ángulo que es alfa prima, ¿sí? Alfa prima. Listo. También requerimos a pi menos ese alfa prima, ¿cierto? Para saber el rango. Y eso se llamará pi menos alfa prima, para saber nuestro rango de controlabilidad. Y ya lo tenemos, ¿cierto? Entonces, nuestro rango de controlabilidad debe ir desde 0.23, ¿sí? Radianes hasta 2.90 radianes. ¿Listo? Eso miremoslo en grados, ¿cierto? O sea, desde los 13 grados hasta los 166 grados, ¿sí? Ese es el rango de controlabilidad que nosotros tenemos. Entonces, para definir, bueno, primero que todo vamos a definir este alfa, que es de 0.23 75 y nuestro o 13, bueno, también llamémoslo acá en términos de grados, 13.6 grados. Ahora, nuestro rango de controlabilidad, ¿sí? Va a estar definido desde los 0.23 75 hasta 2.90. Ese va a ser nuestro rango de controlabilidad. Esto lo podemos llamar desde los 13.6 grados hasta los 166,39 grados. Ese es el rango de controlabilidad. Entonces nosotros podemos elegir un ángulo de disparo que esté en ese rango, ¿sí? Ni antes ni después. ¿Listo? Y vamos a comprobarlo acá en simulación, ¿sí? Entonces, listo, 60 Hz, 2 puntos. Entonces, yo le voy a decir, lo voy a disparar antes. Entonces, le voy a decir que esté en 10 grados, ¿sí? Inicia el punto y termina en 11. Eso es, digamos que un ángulo de disparo incorrecto, ¿cierto? Entonces, voy a colocar por acá un puntico para encontrar o definir ese ángulo de disparo, ¿cierto? Esto se va a llamar alfa, ¿sí? Para poder mirar cómo está entregando ese ángulo de disparo. Vamos a medir el voltaje a la salida. Vamos a medir el voltaje en el tiristor y vamos a medir la corriente en el circuito. Acá quito esto. También para comparar necesitamos medir el voltaje de entrada. Tenemos por acá el voltaje del tiristor, voltaje a la salida, la corriente y el voltaje de entrada. Y vamos a simular. Vamos a ver ABI y ABO, ¿sí? Entonces, si ustedes, digamos que se dan cuenta, voy a ver por acá a alfa, ¿sí? Entonces, analizamos desde este punto
perdón. Bien. Entonces, estoy disparando. Estoy disparando antes, ¿sí? Antes de ese punto. Vamos a darle acá una lupa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, está este punto. ¿Sí logran ver el mouse? Sí, señor. Listo. Entonces, miren en dónde está la intersección, ¿sí? Y yo lo estoy disparando antes, ¿sí? Entonces, al dispararlo antes está en inversa, por lo tanto no va a conducir. Lo único que yo voy a ver es esa fuente E, ese valor de fuente E, porque ese disparo va a estar cuando él esté en directa. Entonces, para que el tiristor o SSR conduzca, debe estar en directa y además el pulso. ¿Listo? Entonces acá estamos incumpliendo con una de esas características. Ahora, ¿sí? Si nosotros lo disparamos después de este ángulo de 166, entonces 167. ¿Sí? Entonces, este pulsito, pues yo le estoy diciendo, como no puede ser un delta Dirac, ¿sí? Un pulso instantáneo, pues tiene que durar un cierto, eh, eh, digamos que un rango de tiempo en encendido. Yo lo que estoy diciendo es que es muy corto, es un grado lo que dura en alto. Entonces estamos simulando un pulso lo más pequeño posible. Volvamos a simular. Ahora vamos a hacer por acá un zoom. Y, eh, y ahí pueden ver que estoy disparando justo, ¿sí? Justo después de la intersección. O sea, cuando el tiristor ya está en, en inversa, por lo tanto tampoco conduce. Ahora vamos a elegir un ángulo, ¿sí? Un ángulo ya válido dentro de ese rango. Puede ser, no sé, 100 grados. Entonces, pues le digo que dure desde 100 hasta 101 grados ese pulso. Y simulamos. Y bueno, para hacer una comparación, disculpen, para hacer una comparativa, lo voy a dejar tal cual como está acá en la explicación, que es justo después, vamos que sobre los 60 grados, disculpen, me pongo a cargar el computador. Entonces, justo sobre 2 pitercios, ¿sí? Sobre los 60 grados. Entonces voy a colocarle un eh, digamos que un ángulo de disparo sobre los 60 grados. Se puede ver un poco más. ¿Sí? Listo, entonces, si ustedes, digamos que logran ver en esta gráfica, este pedacito que es el que más nos interesa, entonces ustedes pueden ver, primero, dada la característica del circuito, ¿sí? No, o sea, no el beta, ¿sí? Está antes de pi, ¿sí? Vamos a vamos a graficar la corriente, ¿sí? Mire cómo es la corriente. Inicia en alfa y termina acá en beta, pero beta, ¿sí? Beta está antes de pi, ¿sí? Miren dónde está pi. Pi es este punto, ¿sí? Pi es ese punto, donde el voltaje entra se hace cero. Entonces beta está antes de pi, ¿sí? Por lo tanto,
pues no voy a ver un rango de voltaje negativo a la salida, ¿no? Llega hasta, recordemos que la conducción del SCR es desde alfa hasta beta, ¿sí? Por lo tanto, en el voltaje a la salida yo voy a ver desde alfa hasta beta el voltaje a la salida. Y después de ese rango, ¿sí? Después voy a ver, sigo viendo el voltaje de la fuente E. ¿Listo? Entonces acá observamos una simulación, digamos que la corriente, ¿sí? La corriente, eh, para que, digamos que para ver ese efecto, ¿sí? Para ver ese efecto, que la corriente, que beta sea mayor a pi sextos, entonces tendríamos que disminuir o aumentar el valor, disminuir el valor de la fuente E o aumentar el valor de la inductancia. Entonces, vamos a ver si hacía vamos a ver, cálculo, ¿sí? Sí, efectivamente. Entonces aumentamos el valor de la inductancia, por lo tanto ese beta aumenta, ya mire que justo la fuente, pi, en ese punto, y mire dónde está beta. Este es beta, este es alfa, alfa, beta, ¿cierto? Beta está después de pi, por lo tanto yo a la salida voy a ver un pedacito, o sea, en términos del voltaje a la salida, voy a ver un pedazo donde el voltaje es negativo. Y esta fue, digamos que similar a la gráfica que nosotros hicimos ¿sí? Ese es, digamos que un ejemplo de los parámetros de rendimiento parámetros de rendimiento no, sino de simulación de este rectificador de media onda controlado. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta al respecto? No, señor. Pues, todo clarísimo, John. De la parte de la simulación, sí, señor. Y el otro, pues, repasar algunas cosas, pero por el momento creo que bien. ¿Sí? Ah, listo, listo, perfecto.